Abre tu Biblia en Efesios capítulo 6. ¿Puedes creerlo? Ya estamos por terminar Efesios. El próximo domingo, si Dios quiere, terminamos la carta y vamos a tener una pequeña serie navideña antes de regresar a nuestro estudio en el Antiguo Testamento. Pero el día de hoy vamos a terminar la sección sobre mi andar en Cristo. De hecho, el título de hoy, digamos que solo es parte 2, la continuación de Caminando en Amor. El bosquejo recuerda que estamos leyendo Efesios, ciertas posiciones que tenemos en Cristo, ¿no? La primera que observamos es que estamos sentados, ¿cierto?, en lugares celestiales, hemos recibido por gracia todo de parte del Señor y literalmente hacíamos el ejemplo la semana pasada como un bebé después de nacer, tener vida, se aprende a sentar y después comienza a caminar. Y justamente el caminar cristiano, primero, si tienes ahí tus notas, vimos que es en unidad, ¿cierto? Después mi caminar en Cristo es en pureza. Y el domingo pasado comenzamos la tercera parte, que mi caminar en Cristo es en amor. Si Dios quiere, hoy terminamos esa última porción y literalmente llegamos a la última parte, la cuarta parte en mi responder, en esta parte práctica. Ya no es estar sentado, ya no estar caminando, sino ahora la postura cambia a estar firmes. Hay una batalla, necesitamos saber cómo vivir, y cualquiera que hace un deporte de contacto, sabes que necesitas una buena postura, estar firme para poder hacer lo que tienes que hacer. Así que eso lo veremos, si Dios quiere, el próximo domingo en Efesios capítulo 6. Ahora, la semana pasada estudiamos esta porción donde Pablo nos enseña a andar en amor, pero es muy importante entender que esta es una carta que tiene cadencia. Aunque estamos en el capítulo, o empezando el último capítulo 6, es una carta que está dándonos sentido desde el inicio hasta el final. No podemos perder de vista Efesios 5, los primeros 2 versos. Ahí nada más regresa una hojita. Efesios 5, 1 y 2, Pablo comienza el capítulo diciendo: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y ahora sí, andad en amor, ahí está el título, como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Con eso en mente, después te vas al verso 8, andamos como hijos de luz. Después nos vamos al verso 15, ya no andamos, ¿qué dice el texto? Como necios, sino como sabios, entendidos de la voluntad de Dios. Después el verso 18 continúa diciendo que somos llenos del Espíritu Santo. Así que entendemos que Dios nos ha dado una nueva identidad. Lo vemos y lo hemos visto desde el inicio en el capítulo 1 y 2. Hay un propósito. Jesús tiene su propósito de reunir todas las cosas en Cristo, hacernos una familia, un solo cuerpo donde Él es la cabeza, y ya no serían más judíos y gentiles, ¿cierto? Ahora ya seríamos uno solo en Jesucristo, con el fin de, vimos el texto, dar a conocer la plenitud de su amor, que excede todo lo que conocemos, con el fin de mostrar la excelencia de su sabiduría. Así que llegamos a una porción el domingo pasado, en Efesios 5, el verso 21. ¿Cómo se ve todo eso en nuestras relaciones? Pues el verso 21 nos dio un principio espiritual, un sometimiento mutuo. Si estuviste aquí el domingo pasado, dice el verso 21, someteos los unos a los otros en el temor del Señor. Y este sometimiento es mutuo, nos ponemos voluntariamente bajo el orden establecido por Dios. Significa hacer equipo, ¿recuerdas? Ayudarnos unos a otros, considerarnos unos a otros. Y entonces, como lo hacemos no en nuestras fuerzas, sino en el temor del Señor, entonces voluntariamente lo que estamos haciendo es ponernos bajo el orden que el Señor establece. ¿Cómo se expresa? Estoy haciendo un pequeño resumen de nuestras notas. Hay un poema. Nuestra vida, nuestro matrimonio es como un poema. Expresa la gloria de Dios. Y esta idea de ser iglesia salió de las 4 paredes. No es nada más aquí en Semilla vas
donde nos congregamos, sino que ahora entendemos que somos iglesia porque somos templos de su Espíritu. Y Pablo nos enseñaba la primera analogía, que fue un tema confrontador, ¿cierto? Porque hablaba del matrimonio. Y nos enseña esta analogía porque hay un misterio en la relación de Cristo con su iglesia. Y eso fue lo que vimos el domingo pasado, desde el verso 21 hasta el 32, 33, el diseño original de Dios para el matrimonio. Él lo que hace en el matrimonio es que están en Cristo. Y fuimos claros en que esto sucedía a matrimonios, a hombres y mujeres que habían entregado su vida al Señor. Ahora, como se veía para las esposas, no significa un sometimiento donde el esposo la lastima, sino ella se pone en un orden bajo el esposo. ¿Y cuál es su ejemplo? La iglesia se pone bajo el orden ¿de quién? De Jesús, porque Él es la cabeza, ¿cierto? Porque Él es su Salvador. Y eso quiere decir que así como la iglesia obedece y se sujeta a Jesús en todas las cosas, va a cumplir un propósito Dios. Las esposas ayudan a los esposos en todo lo que ellos necesitan para poder hacer la voluntad de Dios, no la voluntad del esposo, para poder bendecir a sus familias. Ahora, para los esposos significa este sometimiento en que aman a sus esposas, así como Jesús amó a su iglesia. Tanto que entregó su vida por ella, para apartarla, para que sea suya, para limpiarla con su palabra. Todo esto vimos para poderla presentar como una iglesia sin mancha. El esposo es la cabeza de la mujer, así como Jesús es la cabeza de la iglesia. Entonces los esposos amamos a nuestras esposas como a nosotros mismos y las cuidamos así como cuidamos nuestros propios cuerpos. Y quizá la semana pasada fuimos muy confrontados. Recibí varios mensajes en la semana. Benji, me hubieras dicho traer casco. Yo me tuve que maquillar también todos los golpes. La palabra nos alumbra, porque la realidad es que muestra la verdad. Fue un espejo en nuestro matrimonio, pero ese espejo mostró nuestra condición. Ese martillo que golpea con fuerza nuestro corazón muchas veces está como piedra y necesita eso. Necesita que la palabra venga, esa espada afilada que entra profundamente en nuestra alma para examinar todo de nosotros. Y lo que sucedió la semana pasada y continuará, así voy a dar 5 minutos, quien se quiera salir, ¿no? Una vez. Pues es que textos así nos confrontan, porque nos limpia, nos sana. De hecho, si estuviste aquí, escuchamos y nos examinamos y seamos honestos, no está en nosotros podernos someter unos a otros en el temor del Señor. Necesitamos al Señor para eso. No es natural en nosotros amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. No está en las esposas respetar a sus maridos, porque el pecado arruina todas las cosas. Nos lleva a vivir otra vez siendo egoístas, a amarnos más a nosotros mismos y queremos que nos respeten antes de que nosotros respetemos. Pero iglesia, hermanos y hermanas, poder ver estas cosas, poder ver que estamos rotos, eso es gracia. Tanto como cuando nos dan un diagnóstico, tal vez no nos gusta lo que nos dicen, pero es gracia, podemos atenderlo. Esto que estamos leyendo es gracia porque nos lleva a clamar a Dios por misericordia, nos lleva a clamar a Dios por su perdón. Muchos de nosotros como esposos, Padre, perdóname, lléname de tu espíritu, me doy cuenta que no puedo llevar mi matrimonio si no es contigo. Y tal vez hay muchos que estamos aquí con muchas historias y quizá se rompió la relación hace tiempo y tú estás aquí, estabas escuchando acerca de este poema, de este matrimonio y ya hubo una separación definitiva, o de hecho otros están pasando en este momento por un momento de adversidad y de hecho están considerando el divorcio. ¿Saben lo que sucede? Es que hay tantas historias dentro y dicen, no me voy a divorciar porque soy cristiano, entonces vivo como compañero de cuarto, pero la relación está distanciada. Quiero decirte algo, yo también he estado ahí. Y te puedo decir también que en nuestras fuerzas no podemos. Necesitamos a Dios. Necesitamos que nos exponga que la única manera de ser este poema de Efesios 5
esta analogía de Cristo y su iglesia, es lo que dice el verso 22. Que Cristo sea nuestro Salvador. Eso es en el capítulo 5. Clamar por ayuda. Clamar al Señor. Sea cual sea tu situación actual, quiero que sepas que antes de ser este poema como matrimonio, Dios quiere hacerte un poema personal para su gloria. Tiene que empezar contigo en tu relación con Cristo. Él quiere rescatarte, Él quiere sanarte, Él te quiere limpiar con su palabra. Tal vez piensas y dices, Benji, como está mi situación, no lo veo posible. Pero Dios no mira lo que mira el hombre, ¿cierto? Dios quiere sanar tu corazón, quiere sanar las heridas de una relación fallida, quiere limpiarte del pecado, quiere sanar tu corazón roto y quiere que conozcas su amor para que entonces puedas amar como Él te ha amado. El salmista lo decía, mi copa está rebosando. No mi coca está rebosando, ese es en el buffet. Pero cuando tu copa está rebosando, Dios está llenando de su espíritu, te está llenando de su amor, puedes compartir. Así que si hoy estás aquí, después de un divorcio o una separación, si tu esposo o esposa no han creído a Jesucristo, por favor no pienses que ya no puede ser esa expresión de su gracia. Dios te está llamando hoy a someterte al mismo, a Jesucristo, rindiendo tu vida a Él. Y asimismo los casados, Dios nos está llamando a rendirnos a Él, someternos unos a otros en Él, en su señorío. Lo que sí te puedo decir es que de Jesús, de Él viene el poder para restaurar todas las cosas, que transforme nuestro corazón, transforme nuestra mente. Si tú has creído en Jesús, estás sentado en lugares ¿qué? Celestiales, es decir, con Cristo. Él te ha dado todas las bendiciones espirituales, ya son tuyas, te ha sellado con su espíritu para que te levantes, levántate y anda en amor como Él te ha llamado. Así que antes de continuar con la siguiente porción del día de hoy, vamos a orar. Y quisiera que oremos. Si tú estás casado y tu esposa, tu cónyuge está aquí, toma su mano. Si tu cónyuge no está aquí, pon tu mano en tu corazón y ora, porque Dios está aquí. Y al final vamos a orar también en familia, porque eso es lo que trata hoy, tema sensible acerca de la familia. ¿Oramos? Padre, gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos el camino por el cual andar. La doctrina que nos has enseñado es muy práctica y podemos aplicarla a nuestro diario vivir por medio de tu Espíritu. Nuestra petición es esta, Señor. Aquí hay matrimonios que necesitan ser restaurados y rogamos que nos capacites para que nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestras familias sean transformadas, que podamos reflejar tu evangelio a los demás y que más y más y más familias conozcan tu gracia para ellos. Sana, Señor, te lo pedimos, restaura. En el nombre de Jesús, juntos decimos, amén. Ok, ¿listo? Cuaderno abierto, notas, corazón, mente enfocada en Cristo. Pablo continúa con la sumisión mutua. La sumisión, tenemos una misión, es su misión, ¿no? La misión de los esposos, de las esposas, de los hijos, de los trabajadores. ¿Cómo se logra? Lo vimos, no en nuestras fuerzas, llenos del Espíritu Santo, y ya pasamos por responsabilidades dentro del matrimonio, la esposa y el esposo. Ahora vamos a ver a los padres y a los hijos, y también va a llegar hasta tu oficina, hasta tu taller, hasta tu negocio el día de hoy. Jefes y trabajadores. Pero observamos que para que estas relaciones funcionen, veíamos el ejemplo de aceite en una máquina. La representación del aceite, ¿quién es? El Espíritu Santo, o el aceite, la representación del Espíritu Santo. Y se obtiene con un principio que hablamos, lo tienes tal vez en tus notas, el principio de la sumisión mutua. La sumisión no es igual a inferioridad, es trabajo en equipo, apuntas las responsabilidades que Dios ha dado dentro del diseño, en el caso del matrimonio y en el caso de la familia. Entonces, la sección que va a mostrarnos hoy es sujeción en los padres y en los hijos. Es la primera sección. Llegaron los hijos. Dentro del matrimonio hay un fruto. La herencia de Dios son los hijos. Llegan,
crecen, escuchan, ven el evangelio en sus casas, ven el evangelio en sus propias familias y ellos a la edad que Dios les llame, entregan voluntariamente su vida al Señor. Ellos ven que ya no es el Dios de mis papás, ahora es mi Dios, porque Dios no tiene nietos, tiene hijos. Y nuestros hijos llegan y Dios abre los ojos de ellos para que puedan verlo. O quizá tu historia no fue así. Dios te alcanzó en otras circunstancias. No se parece en nada a tu historia a lo que acabo de decir. Déjame decirte esto. No es como empiezas, sino como terminas. Así que estás aquí ya. Y su gracia es más grande que familias con cualquier historia. Porque Dios no vino a salvar justos, sino a llamar pecadores al arrepentimiento. Vino al que estaba perdido. Y eso, amada familia, somos todos. Así que no voy a pedir que levantes tu mano, porque todos los que estamos aquí somos hijos. Verso 1, capítulo 6. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, ¿qué dice? Con promesa. Lee conmigo, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Subraya la palabra o el verbo obedecer y subraya la palabra o el verbo honrar. La sumisión mutua para los hijos significa esto, lo que estás leyendo, obediencia a los papás. Es otra manifestación del principio de sumisión mutua. Los hijos se someten al Señor y se someten a sus papás. Los hijos obedecen a sus padres, esa es su responsabilidad. Y de hecho vimos una porción el domingo pasado, la obediencia en el matrimonio. Obedecemos esposo y esposa a Dios, consultamos ambos la dirección de Dios para las decisiones, pero al final del día Dios pide cuentas al marido. Pero en el caso de los hijos, veremos que la sumisión de los hijos es un poco más profunda. Porque aquí no, así como nosotros consultamos con la esposa, los hijos no pueden en ese sentido consultar, sino obedecer. Digamos que hay una exigencia mayor para ellos. Pero no te estamos dejando solo. Hay un balance. Por eso dice a los hijos como la esposa, hombres, no son nuestra propiedad. ¿De quién son nuestros hijos? De Dios. Él nos ha dado la responsabilidad de llevarlos de regreso a Dios, por eso la autoridad de los papás, de una vez, si estás tomando notas, está limitada. Como ejerces la autoridad a tus hijos, va a estar limitada por Dios. Y te voy a dar 3 razones, así como vimos el domingo pasado, si tomas nota, 3 razones que la palabra de Dios en su diseño nos da para que los hijos obedezcan a los padres. Número 1. Es lo correcto. Es la ley natural de Dios. Ahí lo dice, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Aún la naturaleza misma dicta que los hijos tienen que depender de sus papás y tienen que obedecer a sus papás. En las culturas antiguas, la obediencia de los hijos a los padres era vista como el fundamento social. Dios pone una ley natural, la escribe en nuestros corazones, es natural que los hijos obedezcan a los papás. ¿Y sabes qué sucede cuando los hijos no obedecen a los padres? Esa sociedad, esa cultura va en decadencia. Solo es cuestión de tiempo. La rebelión es una señal de decadencia. Como lo vemos, Pablo le escribe a Timoteo, busca 2 de Timoteo 3. 2 de Timoteo 3, le va a decir cómo son o serían o son los hombres en los últimos tiempos. Yo solo voy a leer el texto. Yo quiero que tú hagas una evaluación de nuestra sociedad, ¿ok? 2 de Timoteo 3, verso 1 va a mostrar el carácter de los hombres en los últimos tiempos. También debes saber esto, que en los postreros días, ¿qué dice? Vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. ¿Qué dice el texto? Lee conmigo. Desobedientes a los padres,
ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Cómo salió la evaluación? ¿Cómo estamos el día de hoy? ¿Se parece a nuestra cultura? El texto de hecho sigue, no voy a continuar, pero hay un contraste de lo que Timoteo aprendió de Pablo. Este listado muestra claramente una realidad. Y es real, Dios creó todas las cosas y Dios pone una ley natural y espera obediencia de los hijos. Segunda razón, ¿listo? También es por otra ley, no es natural, ahora es una ley de Dios revelada en su palabra. Pablo lo que está haciendo, está citando uno de los 10 mandamientos. ¿Estuviste aquí cuando estudiamos Éxodo? Pasamos por Éxodo 20, de hecho, si te acuerdas, hicimos una pequeña miniserie de los 10 mandamientos, 10 domingos, apuntamos a Cristo, nos detuvimos en cada uno de los mandamientos, pero aquí particularmente está citando Deuteronomio 5, el verso 16. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya, que dice, bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Y aquí lo que hace Pablo es que transcribe esta porción en el verso 2, regresando a Efesios 6, en el verso 2 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Es de esperarse que un hijo obedezca a sus papás, número 1, porque es correcto, es natural. 2, aún más porque es la ley de Dios. Dios pone esta ley en los corazones de los hombres, pero revela en papel. Tú y yo lo podemos leer, lo que es bueno, lo que es justo, lo que es correcto. La ley de Moisés incluye este mandamiento y es muy interesante porque los judíos dividían en 5 y 5. 5 mandamientos, deberes a Dios, y 5 mandamientos, deberes a los hombres, al prójimo. Y ellos incluían la honra a los padres como deber ¿a quién crees? A Dios. ¿Y saben por qué lo veían así? Porque los papás funcionan como una representación de Dios en el hogar. Así que respetar a los padres nos va a llevar a respetar ¿a quién crees? A Dios. Así de importante es la reverencia a los papás. Pero también es responsabilidad nuestra como padres. Durante la infancia los papás representan a Dios, son esta autoridad que debe ser obedecida, amada y respetada. Dios los ha puesto sobre los hijos, pero estas estructuras de autoridad en el mundo, la más esencial de las estructuras de autoridad son los padres. Por eso la semana pasada hablábamos acerca del ataque a las cabezas de los hogares y va a seguir siendo. Y los hijos al honrar y obedecer a sus papás, entonces van a recibir ¿qué? ¿Maldición o bendición? Bendición. Entonces este mandamiento enfatiza una promesa. ¿Cuál es la promesa? ¿Qué lees en el verso 3? Para que te vaya, ¿qué dice? Bien. ¿Y qué más? Y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Cuántos quisieran esa bendición sobre sus vidas? Creo que todos, ¿cierto? En el nuevo pacto, estas bendiciones principalmente son espirituales. Y lo leímos, Pablo lo describió desde el capítulo 1. La promesa, si notas, es bendición, que te vaya bien, y vida. Qué interesante. No es todo lo que vimos en bendiciones de Dios Padre, bendiciones de Dios Hijo y bendiciones de Dios Espíritu Santo. Por eso nuestros hijos, vamos a hacer una mini clase de paternidad. ¿Cuántos de aquí son papás, mamás? Levanta tu mano, manténla levantada. Son bastantes, son bastantes. ¿Cuántas familias? Puedes bajarla. ¿Estás tomando nota? Háblales de Cristo. Háblales de Jesús. Todo el tiempo, siempre. Que Jesús los ama, que Jesús dio su vida por ellos, que hay un lugar que está preparando para ellos. Háblales de Cristo. Y evita que se maten, que no se andan aventando que de la barda y los niños, y no sé, ya esa es otra, ¿no? Y también de grandes. Lo hemos visto, los hijos
que obedecen a sus papás y escuchan sus consejos, simplemente, pues no agarres eso, está caliente, te vas a quemar. No te metas el frijol en la nariz, ¿no? Parece chiste, pero no. Por decirlo menos, ¿no? En palabras de doña Florinda, no te juntes con esa chusma, ¿eh? Se la sabe. Bueno, entendiendo chusma como amistades que los alejen del camino del Señor. Todas estas cosas, iglesia, dime si o no te van a dar una larga vida, ¿cierto? Te hacen vivir mejor, te hacen tener bienestar. Me acuerdo de mi primer año de prepa. ¡Au! Había dinosaurios en la tierra. Esos dinosaurios. Y bueno, mis calificaciones pues no eran las mejores, ¿no? Entonces, pues sí tenía una bandita de amigos. Y recuerdo que estoy con mi papá y Dios usa a mi papá en ese momento, me lleva a Proverbios. Y me lee la palabra, el que se junta con sabios, sabio será. Pero el que se junta con necios será quebrantado. No se me olvida hasta el día de hoy. Cambié mi círculo de amigos. Encontré los mejores amigos y las calificaciones subieron. Así ustedes pensaron, no, así subía. Cuando ya son más grandes los hijos, el papá te dice, hey, sé diligente en el trabajo. ¿Cómo te va a ir en el trabajo si eres diligente? Bien. Por supuesto, te va a ir mejor, claro que sí. Así que, aunque las bendiciones el día de hoy bajo el nuevo pacto son espirituales, obedecer en lo bueno sí impactan tu vida en la tierra. Oye el sabio consejo de papá. Oye el sabio consejo de mamá. Te hace vivir más y te hace vivir mejor. Así que este es un mandamiento con promesa. Benji, ¿el mandamiento aplica a todas las cosas? Bueno, quizá cuando el mandato afecte tu lealtad al Señor, entonces, no. Lo que sea una cuestión de mi relación personal, de mi devoción a Cristo, si mis padres me prohíben seguir a Cristo, creo que puedo con amor, con mucho cuidado, me acerco a papá. Papá, te amo y estoy dispuesto a obedecer todo lo que tú me digas. Pero esto que tú me pides, mi lealtad a Dios es primero. Y si yo no logro respetar a Cristo primero, no voy a poder respetarte a ti debidamente. Te amo, no quiero desafiar tus instrucciones, pero quiero seguir a Jesús para amarte como debería amarte, papá. Y creo que eso es importante. Ahora hay cosas que no impactan directamente mi devoción personal a Cristo. Al contrario, he hablado con varios de ustedes y vienen solos a la iglesia, su familia no es creyente y luego los papás dicen, oye, es que estás yendo a la iglesia y no vienes a la comida o no vienes a la cena, es cumpleaños de tal. Claro que puedes ceder un domingo o un tiempo en el cual estás con tu familia y eso es amor. Simplemente estás enfocándote en lo que Dios está poniendo delante de ti. Tú estás apegado a Cristo y puedes compartir en esos momentos. Ahora, si eres menor de edad y has estado buscando discipularte, hay jóvenes que quieren discipularse y vemos que es un privilegio y quizás sus papás dicen no les permiten por cualquier razón. Respeta a tus padres. Cada familia tiene una historia, pero el hecho de que estemos aquí juntos es un milagro. Congregarnos es un milagro, discipularnos es un milagro. Necesitamos enfocarnos en conocer más a Jesús personalmente, aprender a escuchar a Dios a través de su palabra. Y si Dios lo permite, créeme, Cindy y yo conocemos, Dios nos ha dado la gracia de conocer a muchos de ustedes y vemos familias que jamás hubieras pensado que iba a venir el esposo, jamás hubieras pensado que hubiera venido el hijo. Y después hasta discipulándose y sirviendo están. Sigue orando por tu familiar. Sigue orando por la salvación de tu familiar. Otra cosa que no
puedes obedecer es cuando tu papá te dice o tu mamá te dice algo que está mal, que es pecado, que es desobediencia a Dios, mentir, robar, tomar, etc. Si tu padre te pide algo, incluso cuando está alcoholizado o drogado o si es violento, son cosas que un hijo merece respeto y dignidad. Y entra en una categoría de cosas legales que son importantes a considerar. Pero fuera de esas situaciones, todo hijo le debe obediencia a su padre y a su madre. ¿Hasta cuándo, Benji? ¿Qué te dije que subrayas en el texto? 2 verbos. ¿Cuáles eran? Obedecer. ¿Y cuál es el otro que subrayaste? Honrar. Ok. Muchas veces es cuestión cultural. En nuestro país tienes tu INE a los 18, eres considerado mayor de edad, pero no sabes lavar trastes. No sabes cocinar, no sabes cuidar ni siquiera de ti. Entonces, ¿te das cuenta? Hay una madurez todavía que se necesita resolver. En otros países es a los 21. Pero realmente mientras estás en casa, la obediencia es tan importante porque estás creciendo, estás madurando. Pero si te fijas estos 2 verbos, obedecer quizá en edad temprana donde no entienden muchas cosas, van aprendiendo. Pero el otro verbo, ¿qué te dije? Honrar. Dice el texto que honres a tu padre y a tu madre. O sea, de la acción de obedecer se desprende algo mucho mayor, que es honrar a mi papá y a mi mamá. Y para eso, familia, todos los que estamos aquí, si Dios te ha concedido tener aún a tu papá o a tu mamá, incluso a tus abuelos, todavía contigo, que es una bendición, no hay límite de edad. Toma nota. Honrar significa una profunda admiración. Honrar significa un profundo respeto. Honrar es una profunda reverencia. Es entender que mis papás son puestos por Dios y merecen todo mi amor y mi respeto y mi cuidado. Eso es honrar y eso, iglesia, es para siempre. Por eso es muy triste que descuidemos a nuestros mayores de edad, en familia, en casa. Nuestros padres son especiales y merecen toda nuestra honra. Hay historias, como hablamos al inicio, son temas muy sensibles, donde se han lastimado corazones. Y estás en este momento escuchando y llevas años de no hablar con tus padres. Por cualquier razón. Quiero decirte, si tú estás en este caso, en todo eso también hay mucha gracia para ti. Dios puede transformar corazones que te lleven al perdón, a la reconciliación. Dios puede tratar con todo. Pero déjame decirte esto, si tú eres un hijo o una hija que no has hablado con tus padres en mucho tiempo, hazlo pronto, hazlo ya. No siempre vamos a tener la oportunidad de reconciliarnos con ellos. Búscalos, escríbeles. Quizás la manera en que tus papás que están envejeciendo escuchan el evangelio. Benji, es que justamente es eso, no me escucha. No lo veo jamás venir aquí conmigo a adorar al Señor. Caso, en esta semana 2 jóvenes particularmente hablamos de este punto. Y les dije, escríbeles una carta. Tal vez no te escuchen, pero sí te van a leer. ¿Qué estamos estudiando? Una carta que llega hasta nuestros días y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está escribiéndole a la iglesia. Escríbele a tu papá. Cuéntale cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Abre tu corazón. A tu mamá, a tu papá, escríbele una carta, más en estos tiempos. Y realmente déjale a Dios el resto. Y que Dios haga su obra. Entonces, un hijo obedece a su papá y a su mamá, número 1, porque es correcto, número 2, porque está escrito. Y la tercera razón, Pablo nos dice que porque un hijo se somete a Dios en obediencia es por el evangelio, por lo que el evangelio hace. Esta instrucción que Pablo está escribiendo principalmente era para hijos cristianos. Todo hijo obedece a su papá, a su mamá, porque estás dentro de una nueva sociedad que Dios ha hecho. Por eso dice obedeced en el Señor. Y ahí donde está tu texto, pon un círculo. Mi obediencia no es algo que yo voy a producir, sino es en el Señor.
Mi obediencia es un fruto de mi relación personal con el Señor. El evangelio ha cambiado mi vida. Ya no puedo ver a mi papá igual, ya no puedo ver a mi mamá igual. Él me ha reconciliado con Dios y entonces puedo ver a mis papás como Dios los ve. Es natural, está escrito, pero el evangelio me ha transformado. Me ha hecho confiar en Él. Su espíritu me lleva a obedecer a mis padres, honrarles y amarles. ¿Y quién es nuestro ejemplo? Jesús. ¿Te acuerdas? Jesús tenía 12 añitos. Fueron a una fiesta judía y a José y a María se les perdió el Señor. Tenías un trabajo, ¿no? No, en serio, qué fuerte. El dolor de María y José no encontrar a su hijo por 2 días. Él no estaba perdido, estaba con los doctores de la ley hablando del Señor. Pero cuando sus papás lo encuentran, le dicen, muchacho, ¿dónde estabas? ¿Tú te acuerdas qué contesta Jesús? No saben que en los negocios de mi padre tengo que estar, pero el texto dice que inmediatamente Jesús estuvo sujeto a ellos. Así que siendo Dios, imagínate, sujeto a sus padres terrenales, ¿cuánto más tú y yo? Continuamos. Ahora los papás. Levantaste tu mano hace ratito. De la misma manera hay una sujeción amorosa que se va a ver de una manera. Dice el verso 4, y vosotros padres, todos los que somos papá, los que son mamás. Leemos juntos el 4. Dice así, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Nada dar codazos, hijos? ¿Qué dice? Sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. De los pocos versos que hay en la Biblia específicos así de paternidad, está este. Y ya con esto. ¿Para qué quieres más versículos, no? Vemos en las relaciones que autoridad es amor responsable. O sea, hay una responsabilidad recíproca, hay una sumisión mutua. ¿Cómo se ve? Los hijos se someten ¿a quiénes? A sus papás. ¿Cómo? Al obedecerlos en todo. Y los papás se someten ¿cómo? Al criarlos en disciplina, ¿qué dice? Y amonestación en el Señor. Ese es el balance. Aquí está el límite para la autoridad. Por eso los papás no tienen autoridad ilimitada. Incluso Pablo primero comienza restringiéndoles la autoridad a los papás. Es lo primero que hace. Ustedes, papás, no los provoquen a ira. Si eres papá y eres mamá, aquí está la mini clase. No importa la edad que tengan tus hijos, ¿ok? Va a aplicar a diferentes edades, pero aquí está tu misión. ¿Listo? Si estás tomando nota, entrenamiento y enseñanza. Somos entrenadores y maestros. Somos representantes de Dios y eso va a requerir paciencia y gentileza. Ahora, la instrucción también la pueden cumplir los papás solteros, las mamás solteras, es para ambos padres. Pero la responsabilidad primaria recae otra vez en el hombre que tiene que tomar la responsabilidad de entrenar y criar al hijo. Cuando estás en matrimonio, se incluye a la esposa, son 2 porque son un equipo. Y cuando el caso de los padres y madres solteros y solteras, Dios también está con ustedes. Ahora quiero decirte que está este texto escrito en una época donde los romanos tenían poder absoluto sobre la familia. Podían, si querían, hasta vender a sus hijos como esclavos. Podían hacerlos trabajar en los campos, encadenados. Podían disponer de la ley a su antojo porque estaba en sus manos castigar a sus hijos como quisieran. Hasta podían matarlos en pena de muerte. Pero Pablo ve radicalmente la función de los padres y entonces la restringe. ¿Y qué dice el texto? ¿Qué leíste conmigo? Padres, ¿qué dice? No provoquen a ira a sus hijos. Podríamos decirlo así, los papás cristianos hacen su función de paternidad con el ejemplo de Dios. A ver, ¿cómo es Dios conmigo? Te puedo hacer la pregunta, papá y mamá, ¿cómo es Dios contigo? Es bueno, es tierno, es gentil, es paciente, es amoroso. Así los padres, como Dios, cuidamos la familia. Los padres cuidan a los hijos. Y es que hoy la sociedad se va a los extremos. O es súper cruel o es muy permisivo.
O es intolerante o es indulgente. La Biblia te da un balance. Primero te dice, no los provoques a ira. Y Benji, ¿qué significa esto? Te lo voy a decir de otra manera. No les hagas difícil obedecer el mandamiento. Los hijos tienen un mandamiento, lo acabamos de leer. ¿Obedecer a quién? A sus papás. Papás, no les hagas difícil obedecer ese mandamiento. No les pongas tantas cosas a los hijos que vean imposible que te obedezcan. ¿Cuándo los estamos provocando a ira? Al pedirles cosas que ni nosotros hacemos. O pedimos cosas que no les hemos enseñado a hacer. Y entonces solo los corregimos y lo que hacemos es provocar resentimiento en nuestros hijos. Y Pablo toma muy en cuenta los sentimientos y el corazón de los niños y de los jóvenes en la crianza. A ver, iglesia, ¿tiene que haber disciplina? Claro que sí. Pero la disciplina es más que corrección, es más amplia la idea de disciplina. Es un balance que Dios usa y yo le doy gracias a Dios por mi esposa porque nos concede ese balance. A ver cómo queremos resolver los hombres todo. A gritos, Bueno, como me estás viendo, entonces nada más soy yo. Soy un pecador, lo sé. Pero tendemos nosotros a hacerlo en enojo. Y causamos desánimo en nuestros hijos. Necesitamos escuchar a nuestras esposas cuando refiere a disciplina. Los padres somos representantes de Dios, ayudamos a los niños a madurar, ayudamos a nuestros hijos a crecer para que sean todo lo que el Señor quiere que sean. Pero cuando los oprimimos y les gritamos, quebrantamos su voluntad. Y sabes, lo único que estamos haciendo es llenarlos de resentimiento. De hecho, alejarlos del Señor es lo que hacemos. Cuando mi tarea como papá es ayudarlo a hacer todo lo que Dios quiere que sea mi hijo. Cuando estamos disciplinando o corrigiendo, no se te olvide, estás representando a Dios mismo. No lo olvides. ¿Cómo es Dios contigo? Tengo que ser comprensivo, amoroso con mis hijos. Y nuestros hijos tienen su propia personalidad. ¿Creados a imagen de quién? De Dios. Respetamos su persona. No tengo ningún derecho a oprimirlo ni tratar de controlarlo. Lo que hacemos es que dirigimos sus pasos al Señor. Tiene que ser como el Señor quiere, no como yo quiero. Por eso Pablo nos está dando esta clase de paternidad. ¿Qué dice? Criarlos en dos cosas. Disciplina. ¿Y qué dice tu texto? Amonestación del Señor. Esta es la parte positiva. Ya restringió. No los provoques. Pero ahora críalos. Y la palabra criar significa entrenar. ¿Qué te dije que somos entrenadores y qué más? Maestros. Entrenar, podemos traducirlo como cuidar, nutrir, alimentar. ¿Ven? Y entonces, ¿cómo los crío? En disciplina y amonestación del Señor. La palabra disciplina tiene que ver con corrección, con limitar la conducta del niño. Y la palabra amonestación es instrucción, tiene que ver con hablar con ellos. Porque los hombres somos de, ¿no? Ya pensamos que todos nos entienden. No, habla con ellos, explícales. Paso 1, paso 2, ahora es esto. La manera en que recuerdo nos enseñó el pastor Héctor. Primero, yo lo hago y tú me ves. Después lo hacemos juntos. Después tú lo haces y yo te veo. Y por último, tú le enseñas a otro a hacerlo. Y entonces se completa en todo y requiere mucho tiempo, requiere dedicación. La palabra de Dios, la que no vayas ahí, pero conoces en Hebreos 12 cómo describe que Dios disciplina a los que ama. Bueno, es exactamente esa disciplina para nuestro bien. Y esa función de la disciplina no es venganza. No nos estamos vengando del Hijo, estamos buscando la restauración de Dios. ¿Te acuerdas del amor cruciforme, de la forma de la cruz? Primero lo que estamos buscando es que Él vuelva a relacionarse ¿con quién? Con Dios. Y después, pues que pida perdón. Realmente, Proverbios 13:24 y también está
19:18. Pero 13:24 dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Es decir, no corregir a nuestro hijo es no quererlo. Amarlo es disciplinarlo, y en Proverbios 19 es: no se apresure tu alma para destruirlo. O sea, es un balance. Así que, ¿cómo logramos una corrección? Si estás tomando nota, esto es muy importante. Una disciplina que glorifique a Dios. Una disciplina que presente el evangelio a los hijos. El pastor Ted Tripp, en su libro, creo que muchos lo conocen, Cómo pastorear el corazón de tu hijo, dice: número 1, nunca disciplines a tu hijo enojado. ¡Auch! ¿Enojado? No. Ahorita vas a ver que lleguemos a la casa. Olvídalo, no es el momento. Entonces, ¿qué hago? Pues ve con Dios. Ve a orar. Pídele al Señor mansedumbre. Porque generalmente, y esto es algo muy fuerte y tengo que decirlo, generalmente estamos enojados no porque ofendió a Dios, sino porque ofendió mi orgullo. ¿Cómo se atreve? No estamos preocupados en su relación vertical. Estamos enojados porque nos ofendió y nos pegó en el orgullo. Y entonces queremos no mostrarle el evangelio, queremos mostrarle nuestra ira. Y la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por eso no le vamos a presentar el evangelio enojados. Cuando estamos enojados, entonces, ¿qué te dije que hagamos? Vámonos a orar, vámonos a buscar al Señor y que Él nos ayude a ser restauradores, no destructores. Número 2, requieres comunicación, y eso tiene tiempo. Siempre es más fácil y rápido un grito que detenernos una hora y platicar con ellos y tranquilizarnos y abrir la palabra y que ellos se den cuenta qué es lo que hicieron y lavarlos con la palabra. Lo que necesitamos es justamente eso. Tengo que buscar su corazón, así como Dios busca el mío. Tenemos que buscar la relación. Y ¿sabes qué? Una corrección se va a ir a 1 hora, 2 horas. ¿Sabes qué? Es que yo tengo que trabajar, tengo que cocinar, Detente. Lo vale porque es una herencia que Dios te dio. Eso es lo más importante. Comunícate. Tienes que ver qué le gusta, pasar tiempo con Él, hablar con Él. Lo que estás buscando es su corazón. Gánate su corazón. Y número 3, ¿cuál es el fin de todo esto que te estoy platicando? ¿Que sean buenos niños y buenas niñas? Si nada más ese es tu fin, no estás enfocado en lo importante, solo te estás enfocando en su conducta. Y lo que sucede con papás cristianos dentro de una iglesia, enfocarnos en su conducta, es que estamos criando hijos que van a aprender a esconder su verdadera situación. Van a aprender más fácil la hipocresía. No vas a exponer el pecado, nada más estás buscando algo externo. Y un papá tiene que vivir primero para poder llevar a sus hijos a ese lugar. Así que oremos también al final para que Dios restaure nuestras familias. Última sección de hoy. Y va a llegar a la oficina, los trabajadores y los jefes. Y aquí hay de los dos. Nuestra vida en Cristo se refleja en todos lados. Voy a leer desde el verso 5 hasta el 8. Siervos, trabajadores, obedezcan a sus amos, a sus jefes terrenales. ¿Qué dice el texto? Con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. ¿Qué es lo que más se repite en esta porción? Sirve a Jesús, teme a Jesús,
hazlo por Jesús, glorifica a Jesús. Y parte de la comunidad cristiana que su vida como trabajadores tienen, estas instrucciones tienen que girar alrededor de Cristo. Platicaba hace ratito justamente eso, en situaciones de trabajo. Hay veces que venimos y nos sentamos y pensamos que no tiene mucho que ver con mi oficina o con el correo electrónico que mandé o con la junta que tengo mañana, como que pensamos que están desconectados, y ahorita estamos viendo que la primera instrucción desprende todas las demás. Pablo está diciendo, obedece a tus jefes terrenales. Y justamente me contaron un testimonio apenas entre la primera y segunda reunión. Y dice, pude entenderlo. Yo tenía que tomar vacaciones en esta fecha y mi jefe me dijo que no. Y yo feliz le dije, está bien, jefe. No, se enojó. Pero no dijo nada. Y tuvo que tomar las vacaciones la semana pasada. Y entonces me dice, mi hermano me dice, ¿y sabes qué pasó en esa semana? Que tenía que tomar las vacaciones porque si no se me iban a terminar. Uno de mis tíos se enferma y antes de que partiera con el Señor le fui a predicar. No tenía otra manera, yo tenía ese momento de vacaciones y mi tío aceptó a Jesús. Y ahorita que estaba escuchando la palabra, dije, ahora lo entendí, gracias Señor. Si yo me hubiera puesto a ver por mis derechos y mis vacaciones y me hubiera peleado con mi jefe, no hubiera podido estar en la última semana de mi tío para predicarle el evangelio. ¿Te das cuenta que es mucho más profundo lo que vemos? Nuestras vacaciones, la oficina, los viajes, los correos, los clientes. Así que lo que Pablo le dice a estos trabajadores es que hagan todo lo que están haciendo para Cristo. ¿Y cómo se ve en nuestra chamba, como decimos? A ver, todos trabajamos, ¿cierto? ¿Aú? Hasta las chicas, y hasta más que nosotros. ¿Cómo se ve? Bueno, si los cristianos son reverentes a sus jefes, los respetan porque representan a Jesús, trabajan con integridad de corazón, no hay hipocresía, no hay motivos ocultos, estás sirviendo primeramente a Jesús, no trabajas solamente cuando te están viendo, porque saben que Cristo siempre ¿qué? Te ve. Entonces, aquí en este auditorio están los mejores trabajadores de todo México. No te la creíste, ¿verdad? Te voy a dar otra oportunidad. En este auditorio están los mejores trabajadores de todo México. Porque lo haces para Cristo. En casa, con tus hijos, en la oficina. Porque lo haces para Cristo. En la escuela, es para Cristo. ¿Cómo no le voy a dar mi mejor? Cambia completamente. Porque lo estás haciendo para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Te está viendo todo el tiempo. No lo haces por el pago. Él ya pagó. Y entonces lo harían de todo corazón porque saben, dice el verso 8, que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá ¿de quién? Del Señor. Ahí está tu promesa. Hermanos, estamos trabajando, lo hacemos para el Señor y hacemos esto voluntariamente, sin quejas, de todo corazón, porque sabemos que Dios tiene cuidado de nosotros. La recompensa vendrá del Señor, que también es juez y que cuida de nosotros. Termino. A todos los dueños, jefes, gerentes, directores, supervisores que están aquí en el auditorio, te lo va a decir en un solo versículo. ¿Listo? Dice, y vosotros, amos, jefes, haced con ellos, ¿qué dice? Lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está ¿en dónde? En los cielos, y para Él no hay acepción de personas. Tu título, bro, pues ¿qué te platico?
Pablo va a dar 3 deberes que limitan la autoridad del jefe. De manera que otra vez hay algo recíproco, sumisión mutua. ¿Qué se espera de los sirvientes? Que sean pues respetuosos, que sirvan al Señor, que amen al Señor. Pero si tú eres jefe, si tú estás en autoridad, antes de que pagues los miles de dólares por tu masterclass, aquí te va tu masterclass, gratuita. Está en la Biblia. ¿Estás listo? ¿Listo para tomar tu nota, jefe? Supervisor, dueño, arcángel. Listo. Número 1, masterclass para los jefes. Trátalos con respeto. Ustedes, jefes, dicen, hagan lo mismo con ellos. Jefes, esperan que sus trabajadores los respeten, respétenlos primero ustedes. Esperan que ellos les sirvan, sírvanles ustedes a ellos. Como la regla de oro, lo que tú esperas de tu trabajador, tú primero hazlo ¿con quién? Con ellos. ¡Qué balance tan increíble! La Biblia limita la autoridad que tiene el jefe convirtiéndolo en un servidor. Eres un sirviente. Y por eso Roma odiaba a la iglesia. Y por eso el mundo nos odia. Porque no hay distinciones, no hay importancia. Todos somos valiosos a los ojos de Cristo. Pero en el mundo es entre más arriba estoy, entre más personas aplasto, entre más gano y los demás menos ganan, entonces soy mejor. Pero en Cristo no es así. Veías la primera iglesia y entraban y adoraban juntos al Señor. A veces el amo con su esclavo, y a veces el esclavo era el pastor y el amo escuchaba de su esclavo. Pero en la iglesia eran uno y ya salían y tenían sus funciones. Esto era una locura en ese tiempo. Por eso, si eres jefe, te has convertido en un servidor porque Cristo es tu ejemplo. Número 2, masterclass. Le dice a los jefes, dejen las amenazas. No abuses de tu posición. Pablo es muy claro. Una relación basada en amenazas no es una relación humana, no es una relación digna del llamado que todo jefe ha recibido del Señor. No es un trato humano, no trae dignidad, no trae respeto que cada ser humano merece. Para nosotros las amenazas funcionan para tener el control, pero las amenazas no son la base de una verdadera relación laboral. Así que dejemos las amenazas. Y número 3, le dice a los jefes, ustedes tienen al mismo Señor. O sea, no hay puestos en la iglesia, en la vida. Cuando salgas de aquí, ve a todos hacia arriba. Los indigentes. Si vas a dar una ofrenda de amor, velo a los ojos, pregúntale cómo se llama. Dignifícalo. ¿Cómo te llamas? Dios te bendiga. Esto es de parte de Jesús. Eso es lo que tiene que suceder aquí. Porque nos metemos en las 4 paredes, adoramos al Señor, abrimos nuestra Biblia, pero vemos al mundo como, eso es el mundo, son los mexicanos corruptos, asesinos y malos. Pero Daniel se hizo uno con el pueblo e hizo los pecados del pueblo como suyos y dijo, perdónanos, te hemos olvidado, nos hemos rebelado contra ti. ¿Cuándo va a ser el día en que nosotros como iglesia vamos a hacer lo mismo en nuestro México? Señor, somos unos corruptos, idólatras, asesinos. Perdónanos, Señor. Y que el Señor escuche el ruego de su iglesia, clamando por todos los que están afuera. Y entonces vas a salir con esa carga de decir, Señor, yo quiero hablarle a alguien de Cristo. No puedo vivir nada más para mí. Necesito vivir para algo más grande que para mí, sea trabajador o sea jefe. Por eso, número 3, ustedes tienen al mismo Señor, así que recuerda que tu autoridad viene ¿de quién? De Dios. Tú vas a dar cuentas, tanto empleado como empleador, de la autoridad que Dios te dio y cómo la usaste. Así que los que están en recursos humanos, ¿no?
El problema en la mayoría de las relaciones laborales, en cada trabajo, es que las personas solo exigen sus derechos, pero no ponen su parte en sus deberes. Y entonces cuando cada parte primero pone el derecho del otro y cumple sus deberes, entonces la relación funciona. La empresa crece. Y aplica para ambos en nuestros días. Hay leyes que protegen empleados y tiene que haber, y es bueno que haya. Pero cuando el empleado exige derechos y no trabaja, llega tarde, usa mal el tiempo, está endeudado, no estamos reflejando a Cristo. Y claro, hay tiempos productivos, pero también Dios te va a dar tiempos que te va a dar la oportunidad de que ayudes a tus empleados a conocer a Dios. Si tú tienes un negocio, ese negocio, si eres de Cristo, no es tuyo. Tú eres el administrador. Eres el IBM de Dios. Y veme a hacer esto. Y veme a pagar esto. Y veme a contratar esto. Toma nota si se predica el evangelio. Los corazones de los hombres cambian. Cambiamos nuestra manera de pensar. Cambia nuestra manera de vivir. No vemos a la gente como el mundo la ve, sino vemos a todos como Cristo lo ve. Y esa es la imagen que está presentando aquí. Hemos terminado ya esta sección. En este lugar estamos aprendiendo cómo ve el Señor, dónde nos está dirigiendo, cómo vemos la vida, cómo Él la presenta. Ponemos el bien de la otra persona antes que los míos, y eso involucra amor, involucra sacrificio personal. Y cuando los cristianos practicamos y vivimos en esta sumisión mutua entre esposos, entre padres e hijos, entre jefes y trabajadores, entonces vas a ver un cambio en la sociedad en la que vives. Y vas a ver la gloria del evangelio. Nuestro Señor vino a este mundo no a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Vamos a ponernos de pie, iglesia. Y al inicio les pedí que se vean matrimonios, pero también sé que también vienen familias. Así que si tus hijos, tienes la bendición también de tener a tus hijos aquí, tómalos de la mano. Si estás aquí solo, pon tu mano en el corazón, representando a tu familia por fe, que Dios va a hacer una obra. Y con tus ojos cerrados, preséntate delante de Dios. Usa tus palabras, agradécele al Señor. Dios, gracias por tu palabra. Gracias por mi familia, gracias por mis hijos. Si vienes solo, estamos contigo, somos tu familia en Cristo. No estás solo, no estás sola. Pero Dios quiere restaurar. Dios quiere salvar. Padre, gracias porque, Señor, nos has enseñado a confiar en ti, a caminar de una forma que te agrada. Por eso aquí en familia nos hemos dado cuenta de lo que representa, Señor, la iglesia. Padre, transfórmanos por dentro. Sé tú el Señor, sé el dueño de nuestras vidas. Que el señorío de Cristo se pueda reflejar en tu iglesia para que el mundo pueda ver tu amor, Señor. Queremos vivir para tu gloria. Queremos vivir para el bienestar de los otros. Por eso cambia, Señor, nuestra forma de pensar, para que el mundo pueda ver a nuestro alrededor y sea impactado por tu evangelio, Padre. Y en todas las heridas que pudiera haber en este lugar, en recuerdos tristes, Señor, que tu Santo Espíritu sane y abrace y que podamos aprender a perdonar, Señor, y poder ver en nuestra familia, estén aquí o no, como tú los ves. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Te adoramos y te bendecimos y juntos decimos amén.